Bueno, ahora vamos a tener una cafecitas con Florencia Cañón. Ella es orientadora familiar y vocacional, asesora en relaciones interpersonales y especialista en desarrollo humano integral. Vive en la ciudad de Lincoln. Te damos la bienvenida, Flor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Angie, Catalina. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer que estés con nosotros. Un artículo que nos llegó, que nos pareció muy interesante, titulado "El chisme muere cuando llega al oído de la persona inteligente". Y bueno, queríamos por ahí dedicarle unos minutos para hablarlo con alguien que nos pueda dar su mirada y bueno, comentarlo un poquitito más, porque bueno, nos parece un tema de interés. Así que Flor, si querés arrancar contándonos... Bueno. ¿Qué te pareció a vos? Sí, mira, yo un poco eso te iba a empezar a comentar. Cuando me invitaste y me dijiste un poco de qué se trataba el artículo y después me lo compartiste, lo primero que se me ocurrió y se me vino a la mente, ¿no? Fue esto de los 3 filtros de Sócrates, que en algún momento en las redes sociales hubo y aún hay una cita del Papa Francisco donde decía que la persona chismosa es un terrorista, lanza una bomba, destruye y se marcha. Me pareció como muy, casi te diría, literal al artículo, ¿no? Él lo citó en Nápoles el año pasado por alguna circunstancia que hizo que diga esto. Y volviendo a lo que estaba comentándote antes, cuando yo leía ese artículo se me vino a la cabeza esta frase del Papa y estos 3 filtros que me parecen importantísimos tener como muy presentes en el momento que uno recibe el chisme, cuando uno recibe el cuento, como querramos decirle, ¿no? Uno, no sé si lo conocen, los 3 filtros. No, contanos. ¿Qué tenemos que pensar, no? Uh-huh. Uno es la verdad, es decir, ¿estás seguro de que lo que vas a decir es cierto? El segundo filtro por donde tenemos que pasar el chisme sería la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decir? Y un último es el tema de la utilidad. ¿Será útil lo que voy a decir? Entonces, si lo que vamos a decir no es cierto, ni es bueno, ni útil, ¿para qué vamos a decirlo? ¿No? Me parece como muy... una conclusión muy linda, como para tenerla en cuenta en la vida, en las cosas de todos los días, sobre todo en los pueblos chicos, que eso también lo habíamos conversado, no solo en los pueblos, creo que en todas las comunidades, en todos los trabajos, siempre hay, como dice el artículo, quien arma el chisme. Tiene que ver también mucho, me parece, con un tema de la intención, por qué se dice lo que se dice, ¿no? El artículo se titula y habla de que el chisme queda desarticulado cuando llega a una persona inteligente. Entonces, ¿qué significaría ser inteligente en estos casos? Yo pensaba, pasarlos por los 3 filtros es ser inteligente, ¿no? Por otro lado, y ahora desde la orientación familiar, me parece importantísimo y creo que es un tema a educar hacia con nuestros chicos, ¿no? Ahí poniéndonos en el rol y en el de padres, creo que podemos enseñar estos 3 filtros claramente. Cuando nuestros chicos vienen a casa con algún cuento, poder ayudarlos a diferenciar si es información lo que traen y tratar de siempre preguntarles por qué dicen lo que dicen, de dónde sacaron lo que están diciendo, no engancharlos en lo literal, ¿no? En esto que ellos vienen a contarnos, a decirnos. Es importante esto, ayudarlos a pensar, porque muchas veces escuchamos eso, literalmente lo que nos dicen, y eso muchas veces también hace que nos hagamos a lo mejor una percepción del problema que ellos nos traen como algo real que es, y muchas veces nos damos cuenta, hablamos con otra mamá o nos acercamos al colegio o lo que sea, y nos damos cuenta que no es tan así. Entonces, qué importante es entonces esto cuando habla de la inteligencia, de poder
armarnos de criterios sólidos, de saber por qué nos dicen lo que nos dicen, acercarnos a quien corresponda y no empezar, y acá traemos, si querés, un poquito a colación todo el tema de grupos de WhatsApp y demás, que muchas veces te forman la información, ¿no? En vez de por ahí aportarnos o darnos un poco de luz, nos enganchamos en los dimes y diretes y al final termina siendo una gran confusión que realmente muchas veces hace daño y demás. No sé si querés preguntarme, porque me puse a hablar. No, buenísimo. ¿Cómo te parece Catalina hoy? ¿Cómo te va? Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuando uno Muy es padre también, yo pensaba, te escuchaba hablar y digo, bueno, Sí. que es cierto lo que decís, y por otro lado, el ejemplo que uno da a sus hijos, ¿no? Porque si depende cómo nosotros nos comportemos con esa información que circula, nuestros hijos también maman esos ejemplos, ¿no? Totalmente, sí, por supuesto. Hay un libro muy lindo que todo el tiempo lo pensé y se me vino hoy cuando leía el artículo, que se llama Enseñar a pensar. Es un libro de la colección Hacer Familia, el autor lo paso como dato para toda la gente que esté escuchando, porque es un libro que realmente lo recomiendo siempre porque es muy fácil de leer, tiene tips toda la colección Hacer Familia tienen ejercicios de reflexión y tips concretos de cómo ayudarlos a pensar. En este mismo libro habla de todas estas cuestiones, ¿no? Sobre todo de formarnos nosotros como padres, porque esto que vos decís es muy cierto, es decir, todo lo que hagamos nosotros con esto que recibimos del chico es fundamental. Los chicos, más allá de lo que nosotros le decimos, aprenden escuchando, mirando. Creo que eso es mucho más valioso y a la hora de estas cuestiones tiene mucho más peso que si le damos por ahí lecciones diciéndole un montón de cuestiones que las palabras muchas veces se las lleva el viento. Es decir, por eso me parece muy oportuno lo que decís, porque el ejemplo en esto es fundamental. Ahora, Flor, también, a mí cuando leí este artículo, como vos decías recién, lo pensé para los hijos, ¿no? Como vos decís, de ver qué quieren decir entre líneas, acercarse a las personas que, digamos, pensando en qué es ser inteligente a la hora de recibir un chisme. Bueno, pienso como vos, ¿no? Esto de los filtros, el acercarse por ahí al colegio o a la madre o a lo que fuera. Como todas estas pautas que estás diciendo, pero también pienso en el chisme que se genera a nivel adulto, ¿no? Que existe, porque no es solamente... Y que por ahí es hasta más difícil, ¿no? Porque... ¿Cómo tratar con esa persona que por ahí hace los cuentos, que puede ser que a uno que te lastimen o no, depende de que sea el cuento que se hace circular? Como también leyendo este artículo pensaba en qué pasa con la persona que se ensaña, ¿no? Con el chisme, que por ahí es como un problema de inseguridad o ¿no? ¿Cómo nace o por qué viste que en el artículo también comentaba mucho el que en todos los grupos se genera el rol de la persona que como que necesita tener ese papel para, digo, ¿cómo es ese comportamiento en adultos también? Exacto. Esto del ser el chismoso, creo que también lo dice en el artículo, al final habla como por ahí, da algunos tips de cómo desarticular los chismes y menciona una palabra que para mí es fundamental, que tiene que ver con un estilo de respuesta, así se llaman, que tiene que ver con la asertividad. La asertividad, no sé si por ahí cuando lo conoces lo explico un poquito, me parece como oportunísimo. La asertividad es como una habilidad, es una habilidad. Sería como de expresar nuestros deseos, ¿no? De una manera amable, de una manera franca, de una manera abierta, directa y adecuada, ¿no? Logrando decir lo que queremos decir sin atentar contra los demás, negociando con los otros las cosas que queremos cumplir. Sería como un vértice, un triángulo, a ver, como para explicarlo de algún modo. Un triángulo donde un estímulo de respuesta sería la pasividad,
el otro triángulo sería la agresividad, y en otro vértice esto del ser asertivo. Por ahí con un ejemplo es más claro, no sé si lo alcanzan a comprender el concepto de lo que significa ser asertivo. Sí. ¿Sí? Sí, si querés explicarlo por las dudas con un ejemplo. No, claro, había pensado un ejemplo que me parecía como muy ilustrativo, que por ejemplo, estamos en una cena y un amigo, ¿no? Llega a cenar, no sé, 1 hora después de lo que habíamos acordado, ¿no? Sí. Nos llama para avisarnos que se iba a retrasar. Por lo tanto, yo estoy totalmente irritada, enojada por la tardanza. Entonces, tenemos 3 alternativas, y acá pongo las respuestas que les dije antes de este triángulo. Si yo tengo una conducta pasiva, sí, lo saludo como si nada, y le digo, no sé, entrá que está la cena servida. Si tengo una conducta agresiva, me pongo muy nervioso, lo maltrato y le digo, es la última vez que te invito, o directamente ni le digo nada y no lo vuelvo a invitar. Si tengo una conducta asertiva, ¿no? Sí. Le empiezo a contar, estuve durante 1 hora sin saber lo que pasaba, le estoy contando el hecho, sí. Me puse nerviosa, estaba irritada, le cuento cuáles fueron mis sentimientos. Si otra vez te retrasás, por ejemplo, mínimo avisarme, le digo qué es lo que quiero que corrija esa conducta. Y una última cosa, decís, no sé, la espera hubiera sido más agradable si me hubieras avisado, le estoy como dando a conocer la consecuencia. Esto es tener una conducta asertiva. ¿Cómo lo relacionamos esto con el chisme? Si yo recibo el chisme, si yo recibo este cuento, que sé que no va a ningún lado, tengo la oportunidad de reaccionar de estas 3 maneras diferentes, ¿sí? Puedo ser pasiva, puedo ser agresiva o puedo ser asertiva. De eso creo que va a depender cómo el otro también, ¿no?, responda ante lo que yo diga o haga. Muchas veces, si nos quedamos en silencio, muchas veces sirve para desarticular y otras veces no. También está por eso esto de ser inteligente, en ver o tratar de entender cuál es la intención de lo que me está diciendo, por qué me lo está diciendo. A ver, no menciono ni siquiera de replicarlo, pero sí la posibilidad de pensar cuál es la intención, por qué me lo está queriendo decir. Tiene que ver con el lugar, esto que decías vos, Angie, de ponerse o de uno tener claro de que hace lo que hace porque en el fondo le da inseguridad y esto como que le da poder. Muchas veces pasan estas cuestiones, ¿no? No se sabe qué decir y se dice algo de alguien o de algo como para decir algo, aportar y tener nada, la novedad, la cosa como, ¿no?, para ser escuchado. Sí. Variables puede haber cantidad, me parece. Sí, también dependerá dependerá también del vínculo que tengas con la persona, ¿no? Que el nivel de abordaje que después puedas tener en aclarar o no, o tener que tragártelo y bueno, ¿no? Me imagino que según si es amigo o no amigo tenés distintos niveles como de después poder hablar y aclarar. Exactamente, sí, por supuesto, pero bueno, muchas veces se dan en muchos círculos o reuniones o lo que sea de grupos de donde se comparte con gente, que siempre hay a lo mejor algún tipo de argumentación, por decirlo de algún modo, que uno sabe o no, pero bueno, no se conoce o no queda clara la intención. Entonces, bueno, ahí creo que aplicar esto, lo de los 3 filtros, más los de esta conducta asertiva, a mí me parece como fundamental para no engancharse. Por otro lado, hoy en día, saliendo un poquito del tema, pero bueno, viene al artículo, hay como muchos rumores, mucha cosa, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Justo hablaba con una amiga que le comentaba esto que íbamos a charlar, y me acordaba que ella hace un tiempo, y eso también lo paso como dato, obviamente acá estamos hablando de cosas mucho más serias, que son como las pérdidas de chicos o enfermedades o lo demás, que hay en otro momento se circulaba por mail, cuando las redes sociales no tenían el furor que son hoy,
y uno hacía como recibía, ¿no?, el mail o hoy en día la red social, reciben estos casos de chicos con enfermedades o chicos perdidos, y muchas veces no nos tomamos el tiempo de ver si esto es real, ¿no? Entonces, me parece como hasta en estas cuestiones el criterio es fundamental. Incluso, y de vuelta, nos ponemos y bajo al rol de la maternidad y la paternidad, me parece que eso se enseña, es decir, no repliques si no sabemos. Para estas cuestiones está la página de missilchildren.org.ar. Ahí ellos, todo lo que anda circulando en redes y en los mails, yo lo chequeé ahora nuevamente porque hace un tiempo que no ingresaba antes de poder compartirlo con ustedes, y ellos siguen interiorizándose y averiguan si es real o no, y son páginas serias de gente que se ocupa del tema, ¿no? Sí. Me parece, y esto volviendo siempre a lo mismo, ¿no? Buscar criterios sólidos para tomar decisiones, y nada, y no replicar aquello que puede hacer daño, mal a terceros, a otros, ¿no? Vos hablabas de las redes sociales, Florencia, y yo también pienso muchas veces la responsabilidad de los medios de comunicación, ¿no? Porque a veces se toman informaciones y de una manera con el verbo potencial, ¿no? Habría sucedido esto, se sancionaría, y a veces son modos de hacer circular información que todavía uno no tiene la certeza, y uno como consumidor de esa información también tiene que estar como muy atento o con los filtros muy en alerta. Sí, totalmente, sí. Bueno, la prudencia, a ver, este valor, virtud de hoy que ha desaparecido, a ver, se usa mucho la palabra prudencia, se la escucha, yo la he escuchado en muchos programas, pero después lo que menos se hace es tenerla, ¿no? Esta capacidad de poder pensar ante ciertos acontecimientos, actividades, sobre los riesgos posibles, ¿no?, que puede ocasionar lo que digo del otro, o ante esto que vos decías, hasta ante una circunstancia, ante un hecho que quiero contarle a la sociedad. Y también del otro lado, como consumidores, ¿qué es lo que recibimos? Porque muchas veces, literalmente, escuchamos y nos hacemos eco, y hasta casi te diría que nos forman de opinión lo que vemos, ¿no? Y lo que escuchamos. Está difícil el tema de la comunicación hoy en este aspecto, porque también, y acá vuelvo a pensar, y me acuerdo mucho de este libro de Enseñar a Pensar, de cómo nos enseñan a tomar decisiones, ¿no? Cómo darme cuenta, una nota editorial de un grupo, qué es lo que tengo que estar atenta, cómo formar mi propio criterio, ¿no? Son todas cuestiones que a la hora de estas cuestiones, de ver qué quiero o no quiero, tiene que ver un poco con el proyecto educativo hacia con mis hijos y hacia lo propio, ¿no? En ver qué es lo que uno cree y cómo uno se va formando. Tal cual. Bueno, Flor, nos encantó haber hablado con vos, lamentablemente ya se nos va el programa. Bueno, muchísimas gracias, muy claro y con tips que vienen muy bien. Me gustó mucho lo de los filtros. Así que bueno, muchas gracias y bueno, te tenemos en cuenta para futuras conversaciones. Sí, por supuesto, abierta a lo que necesiten. Les agradezco a las dos, las felicito porque me parece que estos espacios hacen falta, están buenísimos. Yo las vengo siguiendo, Angie, porque a vos, a Flor Heine, las conozco, fuimos compañeras. Y me parece genial lo que están haciendo, me parece súper enriquecedor y necesario que estén estos espacios, así que agradecidísima de tu invitación, y para cuando quieran, ya están con mis números, seguimos en contacto. Bueno, Flor, muchísimas gracias, un beso grande. Bueno, un beso grande para las dos. Adiós.